Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Santo es tu nombre. Sí, Señor. Gloria a Dios. Muy buenas noches a todos mis hermanos. Muy buenas noches, amigos, amigas. A la Iglesia del Aire, muy buenas noches. Muy buenas tardes. Todavía es de día, muy buenas tardes. Que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor siga prosperando, que el Señor siga guardando sus vidas. Que el Señor esté obrando en cada uno de sus vidas. Aquel que está desanimado, aquel que está apocado, aquel que está desganado. En este día quiero decirte que Dios te va a dar un ánimo resuelto para que puedas seguir avanzando, para que puedas seguir peleando la buena batalla por sobre todas las cosas. La palabra de Dios dice: pelea la buena batalla. Entonces, si tenemos que pelear una buena batalla es porque somos soldados, somos guerreros. Entonces hay que pelear la buena batalla. A veces nos desanimamos, a veces nos retraemos, a veces no queremos seguir avanzando. Y bueno, somos personas, somos gente, somos humanos. Y cada día que pasa vamos aprendiendo más, vamos aprendiendo a seguir avanzando, a poder seguir entendiendo y comprendiendo el reino de Dios y su justicia por sobre todas las cosas, ¿me entiende? A veces se nos hace difícil, a veces la carne es más cómoda que otra cosa, pero bueno, estamos aprendiendo a día tras día a poder seguir avanzando, ¿no es cierto? Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde y bueno, tuvimos toda una semana, gloria a Dios, tuvimos una semana que casualmente, hablando de seguir avanzando, nos hemos quedado estancados una semana, ¿no es cierto? Y bueno, siempre es bueno, gloria a Dios, aprender a no quedarse estancado, ¿no? A veces viene una tormenta, a veces viene una lucha, a veces viene una prueba, viene una dificultad y lo primero que hacemos nos quedamos ahí estancados, ¿no es cierto? Nos quedamos sin seguir avanzando. Una de las artimañas del enemigo que tiene es que vos te quedes, que no sigas avanzando, que no gloria a Dios, que no avances. Esa es una de las artimañas del enemigo, que quiere que te quedes ahí donde estás, helado. Allá cuando, gloria a Dios, allá cuando David había venido a su ciudad de Ziklag, dice que vinieron los amalecitas y se llevaron todos, se llevaron a sus 2 mujeres, a todos sus hijos, a todos sus familiares, a las esposas de los guerreros, se llevaron todo. El enemigo cuando viene se llevó todo, dice, ¿me entiende? Y bueno, muchos dice que fueron a seguir avanzando, muchos fueron los guerreros que siguieron avanzando, no se quedaron ahí estancados, no se quedaron quietos, siguieron avanzando. Pero muchos se quedaron así en el torrente de Besor, helados, en el torrente frío, que se quedaron sin seguir avanzando. Tal vez porque no han tenido la fuerza suficiente, o tal vez porque no han tenido la valentía suficiente, o tal vez porque no han confiado en que Dios podía librar esa batalla, ¿me entiendes? Dice que vino el rey David y se encontró con que se había llevado todo el enemigo, y se angustió mucho, dice. ¿Me entiende? Dice que se había angustiado mucho. Y bueno, y cuando uno se angustia mucho, cuando viene el enemigo y te roba cosas de tu vida, entonces a veces no sabemos qué hacer, no sabemos si obramos bien, si actuamos bien, si nos quedamos estancados, si seguimos avanzando, si seguimos en el camino del Señor. Más que nada estoy hablando a los cristianos que están en la obra. Y dice que David lo primero que hizo fue
en vez de arrebatarse o en vez de quedarse quieto, esperando una respuesta de Dios, esperando que Dios directamente diciendo, bueno, estoy esperando que Dios me traiga lo que el enemigo me robó. No, usted sabe que nosotros tenemos que actuar, tenemos que levantarnos, tenemos que poner manos a la obra y tenemos que ir a buscar eso que se llevó el enemigo. En este caso, los amalecitas se habían llevado a sus esposas, se habían llevado a sus hijos, se habían llevado todo lo que tenía su ganado, todo, no le había quedado nada. Dice que David se había angustiado mucho. Y entonces lo primero que hizo David, en vez de quedarse quieto y estancado, quedarse helado, dice que consultó a Dios. Y nosotros, cuando viene una tormenta, cuando viene una lucha, cuando viene una dificultad, cuando viene una prueba, cuando viene la venganza, nosotros tenemos que consultar a Dios. No desanimarnos, no quedarnos así, no quedarnos esperando de brazos cruzados más que nada. Así que el Señor nos ayude a no quedarnos así. Dice que muchos soldados de los que estaban con David, dice que muchos se quedaron a mitad de camino. Muchos, unos 200 creo que, se quedaron ahí en el torrente de Besor. Los otros fueron a buscar. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no todos están preparados para la guerra, no todos están preparados para seguir avanzando, no todos están preparados para la batalla, no todos están preparados para recuperar lo perdido, no todos están preparados para recuperar lo que el enemigo les robó. Mucho pueblo del Señor, amados amigos, iglesia, mucho pueblo del Señor se ha quedado estancado, se ha quedado quieto, se ha quedado allí helado, así como dije en un principio en el torrente de Besor, se ha quedado helado. ¿Por qué se quedan quietos? ¿Sabe por qué se quedan quietos? Porque tienen miedo de seguir avanzando, tienen miedo que el enemigo siga robándole más cosas. Y una de las grandes cosas que pasa en el pueblo del Señor es que, gloria a Dios, es que el miedo los paraliza. Y no confían, gloria a Dios, en que tienen un Dios poderoso, en que tiene un Dios que creó los cielos y la tierra, es que tenemos un Dios que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Gloria a Dios. Y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado delante de su presencia. Él es el creador de todas las cosas. Y a veces nos olvidamos de eso y nos quedamos estancados, nos quedamos quietos, no queremos seguir avanzando, nos quedamos con miedo. Y ¿qué quiero decir con esto? Muchos hermanos, amigos, amigas, ministros, pastores, evangelistas, gloria a Dios, se han quedado estancados, se han quedado quietos, se han quedado helados allí en ese lugar, sin avanzar y sin retroceder, pero se han quedado así estancados. Pero el enemigo ya le había robado muchas cosas. Eso es lo que está sucediendo en estos últimos tiempos, amado. Gente de 20 años, gente de 20 y pico de años que han estado en el Evangelio y todavía se llaman evangelistas o cristianos, han quedado estancados, pero nunca más han avanzado. Pueden hablar, pueden opinar, pero son como címbalo que retiñe, son como no hay espíritu, cero espíritu, solamente la carne es la que habla, ¿me entiendes? ¿Todo por qué? Porque quedaron estancados. ¿Todo por qué? Porque el enemigo ha golpeado grandemente su vida y ha quedado así, han quedado quietos. No han seguido avanzando, ¿me entiendes? Y eso es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Nos ha pasado, gloria a Dios, en la semana esta que pasó, nosotros estamos, yo ya los he comentado, estamos aprendiendo y estamos día tras día avanzando en lo que es guerra espiritual, conociendo contra qué estamos peleando, contra qué se levanta, contra qué es lo que se levanta, qué es lo que tiene, cómo hacemos para conocer las artimañas del enemigo, ¿me entiendes? Entonces eso está bueno, pero también una vez que está bueno y una vez que se mete como guerrero, tiene que saber, gloria a Dios, que también así en las tinieblas, el enemigo también va a tomar venganza, porque usted no va a quedar más en el anonimato como se quedaron esos 200 del torrente Besor, helados, se quedaron sin seguir avanzando. No, si usted sigue avanzando y sabe que está aprendiendo a ser un verdadero guerrero en las cosas del Señor, gloria a Dios, entonces ¿qué es lo que sucede? Se le va a levantar.
Entonces, una de las cosas que nosotros estamos aprendiendo en estos últimos tiempos es atar a la venganza, atar todo lo que se quiera levantar en contra de nosotros, una vez cuando estamos aprendiendo. Y otra de las cosas que también estamos aprendiendo es, amados amigos, que no nos han enseñado por mucho tiempo, es cerrar puertas. Lo mandan a hacer guerra a su casa, usted vaya, haga esto, haga lo otro, qué sé yo, pero no le enseñan a cerrar puertas. Y cuando usted tiene puertas abiertas, amados amigos, el enemigo hace un desastre en su vida. La venganza, la retaliación, el accidente, la bala perdida, o sea, todas esas cosas tenemos que atar y tenemos que amarrar en el nombre de Jesús, ¿me entiende? La enfermedad, porque siempre el enemigo va a buscar dónde atacarlo. Ah, sos guerrero, bueno, está bien, listo, no va a haber ningún problema, pero tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos. Por eso la palabra del Señor dice así, gloria a Dios. Vamos a leer un versículo solo acá en Primera de Pedro. Lo vamos a leer para que vayamos sabiendo qué es lo que estamos hablando. Primera de Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, gloria a Dios. Y el versículo 8, lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, una de las cosas que tenemos que ser nosotros cuando estamos pasando por una situación difícil es tenemos que ser sobrios y tenemos que velar, tenemos que estar despiertos, amado. No tenemos que quedarnos quietos, velad. ¿Por qué dice que tenemos que velar? Velar quiere decir estar despierto. ¿Por qué quiere decir? ¿Por qué? Porque dice que vuestro adversario, el diablo, gloria a Dios, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar, amados amigos? ¿A aquel que le está haciendo la guerra? ¿O usted se cree que si usted se pone a hacer guerra se va a quedar tranquilo? No, al contrario, Dios nos dio las herramientas, gloria a Dios. ¿Para qué? Para batallar, para defendernos. Pero también que tenemos que estar velando, tenemos que estar despiertos, no tenemos que estar, tenemos una batalla, hoy ganamos la batalla, ya mañana por 2 o 3 días no oramos más y ya dejamos que quede todo ahí, ¿me entiende? Es necesario estar siempre velando y orando, gloria a Dios, en todo momento y en todo tiempo. Dice, buscando a que devorar, el cual, dice la palabra, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No se crea que le pasa a usted solo, amado amigo, hermano, hermana. Los mismos padecimientos que nosotros tenemos también los están pasando todos mis hermanos de todo el mundo. Todos están pasando, todos estamos siendo probados, todos estamos siendo adiestrados, todos estamos siendo guerreros, todos estamos siendo ¿para qué? ¿Para qué? Porque hay algo fundamental en todo esto, que es el anteúltimo versículo, que fue muy importante lo que leí, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién nos va a perfeccionar? ¿Quién nos va a fortalecer? ¿Quién nos va a establecer? Él mismo. ¿Me entiende? Una vez que hayáis padecido por un poco de tiempo. Porque es necesario que pasemos por un desierto, es necesario que pasemos por una lucha, es necesario que pasemos por una tormenta, es necesario que pasemos por cosas, gloria a Dios, ¿para qué? Para ser fortalecidos, para entender y comprender contra qué estamos peleando. Contra un adversario, que es el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay una historia que es muy linda, gloria a Dios, que es muy linda, que la quiero narrar en unos pocos versículos, que se lo voy a
Es en Primera de Reyes, capítulo 13, gloria a Dios, dice la palabra del Señor, dice, un profeta de Judá amonesta a Jeroboam, un profeta de Judá. La historia cuenta, gloria a Dios, que Dios manda a un profeta joven, amados amigos, manda a un profeta joven a dar una palabra de parte de Dios a Jeroboam. Jeroboam, gloria a Dios, en ese tiempo Israel se había dividido en dos reinos. 10 tribus estaban en el norte y 2 tribus estaban en el sur. En el norte reinaba Jeroboam, y de los cuales la gente del norte tenía que venir al sur, a venir a adorar, venir a rendirle culto al Señor, ¿me entiende? Entonces, lo que quiso hacer Jeroboam, quiso hacer un altar, gloria a Dios, un altar que no era de Dios, no estaba permitido por Dios. Quiso hacer un altar así en el norte, en las 10 tribus del norte de Israel, y el Señor mismo manda al profeta a amonestarlo a Jeroboam, gloria a Dios. ¿Por qué lo manda a amonestar? Lo manda a amonestar, gloria a Dios, ¿por qué? Porque dice que estaba haciendo un altar que no era del diseño de Dios ni conforme al corazón de Dios. Estaba quemando, gloria a Dios, y sacrificando no a Dios, sino a ídolos, a demonios, ¿me entiende? Entonces dice que manda a Dios al profeta a amonestar, gloria a Dios, a Jeroboam, al rey del norte, gloria a Dios. El versículo 1 dice, he aquí, gloria a Dios, un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. No le estaba hablando a Jeroboam, le estaba hablando al altar, gloria a Dios. El profeta le estaba hablando al altar. Altar, altar, le dijo, ¿me entiende? Entonces, era una palabra que era direccionada por Dios. Dios me había mandado a un profeta, porque si usted pone atención, en el versículo 1 dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá. Por palabra de Jehová. Fue direccionado por Dios a llevar esa palabra allí a ese altar que no era el que Dios quería que esté ahí, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dice que Jeroboam, gloria a Dios, cuando el profeta da esa palabra, dice que le dijo que iba a acontecer una señal para que vean que verdaderamente Dios era el que había hablado, y la señal era que cuando él se retiraba o se estaba haciendo, el altar se iba a partir en dos y las cenizas se iban a derramar. Entonces lo primero que hizo Jeroboam, el rey del norte, se enojó grandemente, gloria a Dios, con el profeta, y dice que lo agarró de la mano, gloria a Dios, como enojado, como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste esto? Automáticamente dice que cuando le agarra de la mano, le toca su brazo o su hombro, dice que quedó leproso, se secó su mano, dice. ¿Me entiende? Entonces dice que lo primero que hizo, gloria a Dios, el rey le pidió por favor que ore a Dios para que su mano sea restaurada. Y así fue, el profeta oró a Dios y su mano fue restaurada. Estoy narrando esta historia para que usted vea, gloria a Dios, que es algo importante lo que estoy hablando, que tiene que ver con lo que empezamos con la introducción de adelante, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Gloria a Dios. Lo primero que dice, santo. Entonces dice el 6, respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero aquel varón de Dios, escuche esto que es importante, dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me ha sido ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres.
Dios le había dado directivas, gloria a Dios, cuando fue a llevar la palabra hacia aquel lugar. No te quedes, no comas pan ni bebas, no comas pan, dice, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Dios le había dado directiva que no se quede ahí donde él había, sino que se retire del lugar y no por el mismo lugar por donde vino. ¿Me entiende? El profeta, gloria a Dios, agarró, salió y se escuchó la voz de que allí había un profeta joven que había, gloria a Dios, había traído palabra de Dios para el rey Jeroboam. Y dice que había un profeta viejo, de los cuales estaba allí, gloria a Dios, de esos profetas estancados, gloria a Dios, que aún Dios usa, gloria a Dios, a la gente que está allí, que está quieta, que está quedada, que está estancada. Tal es así que dice que cuando Dios también usó a un ungido, dice, nunca al rey Ciro, dice, él lo llama mi ungido. Sin embargo, dice que nunca lo conoció a Dios. Su ungido, mi rey ungido, dice, ¿me entiende? Lo usó para hacer su propósito, pero nunca lo conoció, dice. Entonces, Dios usa a veces ministros, siervos, hermanos. Dice que aún las piedras hablarán para llevar una palabra. ¿Por qué muchas veces Dios usa? Dios usó al profeta viejo para probar al profeta joven, ¿me entiende? Si el profeta joven estaba alineado con Dios verdaderamente, iba a agarrar, iba a decir que no iba, porque me estoy adelantando. Sigue diciendo la palabra del Señor, que el profeta viejo fue a buscar, dice, le dijo ahí a sus familiares que encisen un asno y lo fue a buscar. Gloria a Dios. Y le dijo a sus hijos, el versículo 13, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, yo soy. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas así agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, el profeta viejo le dijo, mintiéndole, lo dice la palabra, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había proscripto, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló el asno. Dios, por medio del profeta mentiroso, le da una palabra y le dice, primero le miente para que venga a comer y a tomar agua. Después que comió el profeta joven, comió y tomó agua, vino palabra de Dios nuevamente ahí, verdaderamente al profeta viejo, y le dice que por cuanto desobedeció la voz de Dios, iba a ser muerto. ¿Qué quiero decirle, amado, con todo esto? El mensaje de esta noche, con todo lo que venimos leyendo, para que usted entienda, el profeta joven no siguió avanzando por el camino que Dios le había dicho. Se quedó quieto, se estancó, se quedó ahí en el camino, ¿me entiende? Y así nos está pasando hoy en día, cuando dije en un principio, cuando viene una lucha, una prueba, una dificultad, cuando viene un problema, lo primero que hacemos nos quedamos estancados, en vez de seguir avanzando, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor aquí, dice, y yéndose, el versículo 24 dice, y yéndose, le topó un león
en el camino y lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Por causa de no seguir avanzando, por causa de no obedecer la palabra de Dios, dice que se le topó un león y lo terminó matando. No lo comió el león, lo mató. ¿Por qué lo mató, amado? ¿Por qué pasó esto que pasó con este profeta joven? Pasó por causa de desobedecer la palabra de Dios. Lo mata el león por causa de desobedecer y por causa de no seguir avanzando por el camino, ¿me entiendes? Y así estamos, amados amigos. El león representa cosas en nuestra vida, representa, gloria a Dios, tiene dos significados en la Biblia. Uno, el león de la tribu de Judá, es Jesús, pero también, como está en el versículo que yo leí en un principio, que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, quiero decirle, gloria a Dios, que este león rugiente representa a las cosas malas, gloria a Dios, representa al enemigo, gloria a Dios, ¿me entiende? Entonces, si usted se queda estancado, amados amigos, si usted no sigue avanzando, si usted escucha las palabras que le dicen, no vayas a esta iglesia, no te congregues, no leas la palabra, no seas un guerrero, gloria a Dios, lo primero que hace el enemigo, termina matándolo, amado. ¿Matándolo cómo? Matándolo espiritualmente. Lo termina estancando, lo termina dejando ahí quieto, no lo deja seguir avanzando, ¿me entiende? ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De quedarnos quietos y escuchar la voz que no tenemos que escuchar. Escuchamos la voz del miedo, escuchamos la voz del temor, escuchamos la voz de que no podemos seguir porque por causa de que si seguimos por ahí se nos va a levantar de vuelta. Entonces, ¿qué clase de guerreros somos que nosotros muchas veces, gloria a Dios, en vez de seguir avanzando nos quedamos estancados? De ninguna manera, amados amigos. Dice que lo devoró el león, al profeta joven, por dos cosas, por causa de desobedecer la palabra de Dios. Dios le había dado directivas para que siga avanzando, pero él dice que agarró y se quedó. Escuchó la voz de una voz mentirosa. Ahora, ¿qué quiero decirle con todo esto? Si él verdaderamente hubiese estado en el Espíritu, si hubiese estado alineado con las cosas de Dios, directamente ni tendría que haberle contestado al profeta viejo. ¿Me entiende? No tendría ni siquiera que haberle contestado, tendría que haber seguido avanzando. Y a veces nos pasa, amados amigos, que escuchamos voces de lo que no tenemos que escuchar. Y estamos todos una vida, gloria a Dios, estancados, muertos espirituales, no seguimos avanzando, gloria a Dios, toda una vida estamos sin seguir avanzando, por causa de escuchar palabras que no, gloria a Dios, por causa de escuchar palabras que no están alineadas con las cosas de Dios. El profeta viejo, gloria a Dios, cuando dice que le da palabra, dice que era mentiroso. O sea que no era palabra de Dios, sino que era un mentiroso, estaba diciendo. ¿Me entiende? Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, amados amigos, gloria a Dios, a que cuando Dios nos manda a hacer una directiva, nos manda a llevar una palabra, nos manda a predicar, nos manda a ayudar, nos manda a guerrear, nos manda a leer, nos manda a instruirnos, nos manda a preparar, gloria a Dios. No nos quedemos así, porque hay una palabra que nos deja así estancados, que nos deja quietos. El profeta joven, gloria a Dios, lo primero que hizo, gloria a Dios, fue escuchar la voz mentirosa del profeta viejo. ¿Me entiende? Lo primero que hizo fue escuchar la voz del profeta viejo. Si el profeta joven hubiese estado alineado al Espíritu de Dios, no se tendría que haber quedado quieto ahí. Y la palabra del Señor, que había pegado en mi corazón era no te quedes en el camino porque te devora el león. Esa es la palabra, no te quedes en el camino. ¿Y cuánto pueblo del Señor se ha quedado en el camino, amados amigos? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de los últimos tiempos. Y como usted me dice, estamos viviendo tiempos de los últimos tiempos. Y si nos quedamos estancados, amados amigos, si nos quedamos quietos, nos termina devorando el león. Gloria a Dios. Si nos quedamos quietos, nos termina devorando el león. Por causa de no seguir avanzando, por causa de escuchar, como leí en un principio, que nuestro adversario, gloria a Dios, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Me entiende? Y aquí devoró a un profeta que estaba, gloria a Dios, obedeciendo la palabra de Dios en un principio, pero escuchando, gloria a Dios,
escuchando palabras de hombre que no tendría que haber escuchado. Y así está todo el pueblo, gloria a Dios. Está un pueblo numeroso en estos últimos tiempos, escuchando voz de hombre y no voz de Dios. Escuchando voz de hombre y no voz de Dios. Que no están alineados al Espíritu Santo, gloria a Dios. Dios está preparando guerreros en estos últimos tiempos, gloria a Dios. Hace poco habíamos tenido un problema, gloria a Dios. Amén. Saludos, Pastor Luis. Amén, gloria a Dios, es así. Hace poco, gloria a Dios, habíamos tenido un estancamiento, gloria a Dios, en el grupo donde estábamos nosotros guerreando. Y de pronto todos nos preguntamos, porque hubo un cimbronazo en ese grupo, ¿me entiende? Ahora, ¿qué pasó? Escuche esto que es importante, gloria a Dios. ¿Por qué hubo un estancamiento? ¿Por qué hubo un cimbronazo en ese grupo donde estábamos en oración? Estamos en un grupo de los jueves y oramos, gloria a Dios, contra la potestad de Farmaqueia, que es los jueves. Y estamos todos los jueves alineados las 24 horas ayunando, gloria a Dios. Y así todos los 7 días con cada uno con sus directivas para orar. De pronto atamos, hacemos actos proféticos, qué sé yo, y se nos levanta el enemigo. Se levanta la venganza. ¿Pero qué sucedió? En ese grupo el enemigo ha hecho un desastre. ¿Pero por qué ha hecho un desastre? Gloria a Dios. Por causa de la cabeza que nos estaba guiando, por causa del profeta mentiroso, por causa de una profeta mentirosa. No estoy acusando a nadie, estoy contando acá la historia que está pasando allá. ¿Por qué? Por causa de alguien que nos estaba guiando, nos estaba llevando, gloria a Dios, ¿a qué? A que nos devore el león. Por causa de alguien que estaba solamente llevando molino para su propio río y no agua para su propio molino y no agua para el reino de Dios y su justicia. No sé si me entiende lo que quiero decir, amado. El mensaje de esta noche es, gloria a Dios, mucho pueblo quedó herido en este lapso de estas 1 o 2 semanas. Mucho pueblo quedó herido. Y era necesario que nos ministre, nos ha ministrado hace 2 o 3 días, nos ministró, gloria a Dios, uno de los pastores que están encargados de ministrarlo, gloria a Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Sabe que fuimos todos libres. ¿Por qué? Porque había operado el espíritu de la división en nuestras vidas. Había operado el espíritu de la división, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces, gloria a Dios, las cabezas que están a cargo nuestro, las cabezas que están a cargo suyo, gloria a Dios, lo primero que hacen, gloria a Dios, empiezan, así como el profeta viejo, empiezan a sugerirnos y terminamos como el profeta joven que nos termina devorando el león por causa de no haber escuchado la voz de Dios, nos termina devorando, gloria a Dios. Así en el mismo libro, gloria a Dios, también habla, gloria a Dios, así Eliseo está hablando, gloria a Dios. Cuando se le presenta el rey, gloria a Dios, y le pide directivas. Y lo primero que hace el rey le dice, bueno, está bien, toma una saeta, toma una flecha, toma esto, toma lo otro, ¿me entiende? Y dice que golpea en la tierra. Y Eliseo estaba queriendo que golpee las veces que sea necesaria. ¿Para qué? Para que el enemigo sea destruido. Y lo primero que hizo, golpeó 3 veces y Eliseo se enojó y le dijo, pero ¿por qué no seguiste golpeando? Le dijo. Si hubiese seguido golpeando, si seguimos orando, si seguimos batallando, y si no nos quedamos como el profeta joven, no nos quedamos allí en la casa del profeta viejo que nos había engañado, no hubiésemos terminado muerto como terminó muerto con el león. ¿Me entiendes? Alabado sea tu nombre. Seguimos golpeando, hay que seguir golpeando, amado. Hay que seguir golpeando, hay que seguir orando, hay que seguir avanzando, hay que seguir escuchando la voz de Dios. Es necesario, gloria a Dios. Es necesario. Santo es tu nombre. Mucho pueblo quedó herido. Hemos escuchado unos testimonios, gloria a Dios, tremendo. Porque no es fácil la guerra espiritual. No es fácil. Y no es para todos los guerreros. Muy pocos están preparados para guerrear verdaderamente. Porque viene la venganza, viene la retaliación, viene el contraataque, viene el accidente. Yo también en esa semana casi más choco de frente en un colectivo. Ay, ¿usted por qué? Ay, ¿qué pasó? ¿Me entiende? Si no entendemos las cosas que pasan en el mundo espiritual, tenemos que entender por qué. Jamás me había sucedido una cosa así. ¿Pero por qué? Porque lo que veníamos acarreando de la cabeza, de lo que nos estaba guiando, gloria a Dios, nos estaba guiando con cosas que no correspondían. Salió a la luz todo. Gloria a Dios. Pero tuvimos que ser todo ministrado. Pero mientras tuvimos que ser todo ministrado, hubo pérdidas, hubo guerras, hubo batallas en cada familia, hubo pérdidas también hasta de personas. ¿Me entiende? ¿Por qué?
por causa, gloria a Dios, de escuchar al profeta viejo. Por causa de escuchar las mentiras del profeta viejo. Y no escuchar la voz de Dios. Gracias al Señor que pudimos ser todos libres nuevamente de esa atadura, de esa división. Tengamos cuidado, amados amigos. Como lo leí en un principio, gloria a Dios. Tengamos cuidado. Ser sobrio, dice la palabra, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que ser sobrios, tenemos que estar despiertos y tenemos que estar velando continuamente, dice. El cual resistir firme, dice. Porque los mismos padecimientos que tenemos nosotros lo tienen los hermanos de todo el mundo. No es que nos toca a nosotros solamente. Gloria a Dios. Terminamos siendo ministrados, sacando todo lo que teníamos en nuestro interior. Gente que el enemigo se levantó con la venganza. Gente que el enemigo, gloria, se levantó con la venganza. Amén. Se levantó con la venganza y de pronto sirvió para ver qué había en nuestro corazón. Cada uno de nosotros nos examinamos a cada uno de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted se pone en la línea de batalla, tiene que entender y comprender que tiene que cerrar puertas, amados amigos. Examínese primero, fíjese cómo está su vida y empieza a cerrar puertas. Porque si no cerramos puertas, amados amigos, el enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que Dios nos ayude, amados, que Dios nos ayude, gloria a Dios, a poder cerrar puertas, gloria a Dios, para que el adversario, gloria a Dios, para que el diablo, dice, lo vuelvo a leer para los que están entrando, dice, el versículo 8 de primera de Pedro, capítulo 5, el versículo, gloria a Dios, capítulo 5 y versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. ¿Usted qué se cree que nos va a devorar como si fuese un león? Di el ejemplo del profeta joven y el profeta viejo, ¿sí? Tal es así que el león que mató al profeta joven, no lo devoró, no lo comió, lo mató nomás y se quedó sentado al lado del cuerpo. Y el asno estaba ahí, el asno que lo llevó también estaba ahí. ¿Me entiende? Así que mire, gloria a Dios, si no fue por causa de una desobediencia, gloria a Dios, y por causa de ser desobediente, de quedarnos ahí en un lugar donde, gloria a Dios, no tenemos que quedarnos, terminamos como el profeta joven. Viene el león rugiente y nos devora. Viene el enemigo y nos devora. Viene el enemigo y viene cosas en nuestras vidas, peleas en nuestros matrimonios, peleas, gloria a Dios, enfermedades, pleitos, contiendas, falta de trabajo, falta de perdón, gloria a Dios, ira, accidentes. Amados amigos, es necesario que nos pongamos en las manos de Dios. Pero tenemos que resistir. Resistir, dice. El cual dice, el versículo 9 dice, el cual resistid. Escuche esto que es importante. El cual resistir firmes. Tenemos que resistir, amados, iglesia, amigos, resistir firmes. En la introducción que dice de entrada, gloria a Dios, así cuando le sacaron todas las cosas a David cuando había vuelto a su ciudad, a Ziklag, dice que le robó a las dos mujeres y todo lo que tenía, gloria a Dios. Pero él siguió orando a Dios, siguió resistiendo y fue a buscar lo que el enemigo le había robado. Muchos se habían quedado a mitad del camino porque no tenían la fuerza suficiente. Pero él resistió. Él buscó a Dios, él oró. Él no se dejó llevar por el enojo, no se dejó llevar por la ira, no se dejó llevar por las emociones. Dice que David, cuando el enemigo le robó todo, dice que lo primero que hizo, consultó a Jehová, consultó a Dios. Y así tiene que estar el pueblo de Dios en estos últimos tiempos. Si el león rugiente, gloria a Dios, sacó cosas de tu vida, gloria a Dios, hubo muertes en tu vida. Cuando hablo de muerte estoy hablando de muertes espirituales, que hay cosas, gloria a Dios, que andamos como
como sensuales. La palabra sensual quiere decir sin espíritu. ¿Me entiende? Que Dios nos ayude, amados amigos, gloria a Dios, a poder resistir, gloria a Dios, en el día malo. Dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, gloria a Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué dice? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ahora, podemos padecer un poco de tiempo, pero ¿cuánto tiempo? Depende de nosotros, amados amigos. Depende de nosotros padecer. ¿Para qué? Para que seamos pulidos, para que seamos formados, guerreros. Un guerrero, cuando es formado, tiene que entender y comprender cómo ir a la batalla, cómo pelear, cómo luchar, cómo estar en el frente, gloria a Dios. Esos son los padecimientos que tiene un guerrero, un hijo de Dios. No es que aprender a entender, gloria a Dios, que ustedes nos han enseñado por mucho tiempo que la persona común, gloria a Dios, la que aceptó a Jesús, la que está como oveja, ya no es tiempo que sea oveja. Empieza a levantarse, amados amigos. Ustedes ya, gloria a Dios, tienen lo mismo que puede tener un pastor. Somos todos iguales, acá no hay diferencia de nada, ¿me entiende? Usted se puede liberar tranquilamente, autoliberar, gloria a Dios. Tiene que aprender a autoliberarse, a sacarse cosas de su vida, a renunciar, gloria a Dios, a renunciar a actas, decretos, títulos que el enemigo nos tiene ahí agarrados, gloria a Dios, bien agarrados, porque no lo renunciamos, porque siempre nos dejamos cosas, porque nos gusta convivir con el pecado, nos gusta coquetear con el pecado. Entonces, si a usted le gusta coquetear, van que sea el león que viene a devorarlo, ¿me entiende? Que el Señor nos ayude, amado amigo, a resistir, gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione. Escuche nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Que Él mismo nos perfeccione, nos afirme en el camino de Dios, nos fortalezca para que usted sepa quién es. Fortalecer no quiere decir que usted tenga la identidad de saber quién es, que es un hijo de Dios, que es un guerrero, que es un rey de reyes, que es un hijo de un rey de reyes y señor de señores, que estamos sentados en los lugares celestiales, gloria a Dios, juntamente con Cristo, dice. Entonces, si estamos sentados en los lugares celestiales, gloria a Dios, porque muchas veces el otro día le decía a un hermano, yo solamente doy la palabra, yo no hago guerra espiritual. Decía, bueno, pero escúcheme una cosa, le digo, dígame una cosa, yo le hago una pregunta. Usted sale en la noche y usted por todas las esquinas ve maíz tirado, ve un gallo muerto, qué sé yo. Dice, el enemigo trabaja. Y dígame si usted vio un hijo de Dios alguna vez hacer un acto profético saliendo a tomar territorio. No hay nadie, amados amigos, porque el enemigo los tiene todos así quietos, con miedo. Todo lo que hace esa gente que hacen cosas malas así, es todo copia de lo que saca de lo que está acá en la palabra, con la diferencia que nosotros los hijos de la palabra, los cristianos, los evangélicos, nos hemos quedado tan religiosos que esto sí podemos hacer y esto no podemos hacer, gloria a Dios. Decía la profeta Dina, decía, usted cuando va, usted hasta tiene un aceite colgando para ungir, qué sé yo. Ah, no, pero si usted tiene un aceite, pues lo puede tratar de brujo. Ah, puede tener un aceite, pero no puede hacer un acto profético con la sal. No, porque también si no es hechicero. ¿Me entiende lo que le digo? Es la hipocresía del cristiano que ha pasado por mucho tiempo, que nos ha llevado a tener eso. Podemos hacer actos proféticos con el aceite, pero con la sal no, porque ya la sal ya para... No. Doy ejemplos de lo que está escrito. La sal, el aceite y el vino, o sea, tenemos que entender las herramientas que tenemos que tener para pelear, amados amigos. ¿Cómo hacemos para tomar un territorio? Y usted me dice, ¿cómo un territorio? Ah, no, un territorio, ¿se acuerda cuando Dios fue allá que se le cruzó con el endemoniado Gadareno? ¿Se acuerda? ¿Qué pasó con el endemoniado Gadareno? Todos estaban, gloria a Dios, con el mismo espíritu del endemoniado Gadareno, porque después que fue liberado el endemoniado, dice que toda esa legión de demonios fue al hato de cerdo y se despeñó. Pero la gente que estaba allí en esa región dice que lo echó a Jesús porque no, escuchame, que no está bien lo que estás haciendo porque nos va a sacar los negocios, le decía.
¿Me entiende? ¿Qué región estaba tomada? Era un territorio que estaba tomado. Y nosotros no, estamos así, no, estamos bien, está bien, yo estoy bendecido. Por mucho tiempo nos han enseñado que tenemos que bendecir por mi casa el pan de todos los días, pero no a ser guerrero. Porque el enemigo nos devora, nos tiene estancados, nos tiene quietos. Que Dios nos ayude, amado amigo. El mensaje de esta noche es este. No te quedes quieto. No te detengas. El profeta joven se detuvo con el profeta viejo por causa de que lo engañó la mentira. Y por causa de detenerse, ¿qué pasó? Lo devoró el león. Terminó muerto. Que Dios nos ayude, amado amigo, a no detenernos, a seguir avanzando, a seguir avanzando, a seguir tomando territorio, a seguir tomando lo que Dios nos dio, lo que Dios nos prometió, a seguir tomando eso. Primero empiece a pelear por su casa, por su familia, por sus hijos, por su esposa, por su esposo. Empieza a luchar, empieza a pelear. Y una vez que tiene el altar completo, gloria a Dios, y ordenado, después siga peleando por los demás. Pero primero empiece por su casa, amados, amigos. Así que el Señor nos ayude, amados. Que Dios nos ayude. Y para terminar, hemos sido, el pastor un pastor de Venezuela nos oró, gloria a Dios. Pero lo que yo me quedé impactado por causa de una cabeza que nos estaba guiando, gloria a Dios, en un comando que estábamos orando los días jueves, me quedé impactado de lo que en ese poco tiempo el enemigo había hecho. Entonces, si no estamos orando y velando, hace un desastre el enemigo. Deja gente quieta, gente estancada, gente que se queda en el camino, gente que es devorada por el león. Nos quedamos, pero realmente con los testimonios de los hermanos que contaban no podíamos creerlo. Pero bueno, todo sirve para bien, porque nos va despertando, nos va avanzando, nos va guiando, gloria a Dios. ¿Contra qué tenemos que seguir batallando? Que Dios nos ayude, amados amigos, a seguir avanzando. No te quedes en el camino, no te detengas, sigue golpeando, no te detengas. Sigue golpeando quiere decir que allí cuando Eliseo le dijo al rey que sigue golpeando, que golpeaba con la saeta el piso, la golpeó 3 veces, le dijo, si hubiese golpeado 5 o 6 veces, ibas a destruir al enemigo. Pero como golpeaste 3, después de la tercera vez, a la cuarta se te va a levantar de vuelta. Golpea, amado, siga golpeando. Y golpear quiere decir, ¿sabe qué? Siga orando, no se detenga, busque el rostro de Dios, ore de madrugada, busque un rato cuando llegue a su casa, cuando se levante, busque el rostro de Dios, siga golpeando, no se detenga. Para cerrar, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que, amados amigos, y para cerrar, hoy conté un testimonio que también se lo dije otro día. Estaba el pastor Luis allá con un varón que había perdido una niña de 15 años. Y le dije esto. Él decía que estaba enojado con Dios por causa de la pérdida de su hija de 15 años. Y nos vienen muchas cosas en ese momento muy difícil. Pero lo primero que me dio el Espíritu Santo de decirle a él, porque tenía un corazón preparado para recibir, le dije, no te enojes con Dios, enojate con el diablo, le dije. Y se quedó así impactado, se quedó quieto. ¿Usted cree que esa palabra no va a trabajar en su corazón? Porque siempre le echamos la culpa a Dios, pero el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que Dios nos ayude, amados amigos, a seguir peleando la buena batalla. No se detenga, no se detenga, no se deje engañar. Busque la guía de Dios para que podamos seguir avanzando. Así que bueno, vamos a hacer una oración y después hago como todas las noches una oración de fe para mis hermanos que están, los que ven este video. Sé que muchos lo ven después, compártalo. Siempre digo que lo comparta para que puedan recibir otros palabra, compártalo. También a partir del lunes también está en YouTube, también compártalo, suscríbase para que no se pierdan los videos. Lo digo siempre, no es para vanagloria, sino para que la gente pueda seguir recibiendo, gloria a Dios. Así que el Señor nos ayude, amado. Y bueno, hacemos una oración. Amén, gloria a Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a hacer una oración. Le decimos, Señor Jesús, Señor, gracias te doy por este día, Padre Santo.
Te pido, Padre Santo, Señor, que, gloria a Dios, si hay algo en mi vida, en mi casa, en mi corazón, Señor, que lo saques de mi vida, Padre Santo, así. Si el diablo, gloria a Dios, quiso engañarme con palabras, quiso engañar mi casa, mis hijos, mi familia, Señor, en el nombre de Jesús lo echamos, lo sacamos de este día, Señor. En el nombre de Jesús se va. Atamos la venganza, Señor, la retaliación, Señor. Atamos, gloria a Dios, el accidente, la bala perdida, todo lo que se quiera levantar en contra, Señor, de mi familia, de mi casa, de mis hijos. En el nombre de Jesús lo atamos. Nos hacemos invisibles, Señor, en el mundo espiritual, Señor. Nos hacemos invisibles para que el enemigo no nos vea, Señor, y no toque nuestra familia, Señor. Pero también nos hacemos visibles para ti, para que tú veas, Padre Santo, y nos guíes por medio de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para ti, Señor. Amén. Ahora seguimos orando y haga esta oración de fe. Aquel que no conoce a Jesús, que repita esta oración, diga: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón por mis pecados hechos voluntarias o involuntariamente, Señor. Señor, y mi casa y yo te serviremos, Señor, en tu nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La paz del Señor, que el Señor nos bendiga, pelee la buena batalla, no se quede estancado, no se detenga, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que el Señor me los bendiga grandemente. Un saludo allí a mi tía Nené, que está allá escuchando, gloria a Dios, hacia mi prima, a mi primo, allá de José Paz, saluda a todos, hacia el pastor Luis Rano, gloria a Dios, a Pablo Sabán, a todos los hermanos que están viendo, un saludo grandemente, los abrazo de oso a todos, que el Señor me los bendiga grandemente y los amo en el Señor. La paz del Señor y que el Señor los bendiga.